conocer a Betty Condori Quispe. Tiene grado de doctora en Ingeniería Civil, maestría con mención en Ingeniería Geotécnica, título profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Bienvenida. Adelante, por favor. Buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. Por favor, me avisan en cuanto lo ven. Buenas, ¿la están viendo? Sí, perfectamente. Solamente hay que poner en modo presentación. Adelante, por favor. Ya, un segundo. ¿Ahora se ve? Sí, adelante, por favor. Muy bien. Buenas tardes, señores organizadores de la tercera Jornada Internacional de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica. Ante todo, agradecer por esta oportunidad. El tema que voy a exponer son los efectos de la humedad en el comportamiento de suelos según modelos elastoplásticos en el anexo de Talquío. Pues bien, aquí nosotros podemos ver, ¿no? Bueno, hay dos vistas del anexo de Talquío, que está ubicado en el distrito 3 de diciembre y pertenece a la provincia de Chupaca, que queda en todo el departamento de Junín. El trabajo empieza justamente hablando acerca del problema, ¿no? El problema general que se tiene, ¿no? Son qué efectos produce la humedad en el comportamiento de suelos según modelos elastoplásticos. Los modelos elastoplásticos, o también llamados modelos constitutivos, son aquellos que surgen, ¿no? Por una necesidad. Y aquí es una combinación, o en estos modelos se realiza un análisis, ¿no? Elástico y un análisis plástico. Se presentan tres problemas. El primero es qué efectos produce la humedad en las propiedades físicas del suelo, y también qué efectos produce la humedad en las propiedades mecánicas y en las propiedades elastoplásticas. Para ello empezaremos con los antecedentes, ¿no? Tenemos algunos antecedentes, como por ejemplo en el caso de los estudios de Herrera, Iglesias, González, López, Sánchez, por el año 2008, cuando nos habla acerca de la simulación mediante el método de elementos finitos de la respuesta mecánica de un oxisol, ¿no? Estos estudios básicamente se detallan en cuanto a la predicción de la relación de esfuerzo de formación del suelo y utiliza dos modelos de elementos finitos. Tiene presente el comportamiento elastoplástico del suelo y el posible endurecimiento o ablandamiento por deformación. Allí nosotros tenemos la figura número 2, ¿no? Que nos habla acerca de las predicciones de la relación del esfuerzo de formación según el modelo constitutivo de Moore-Collins, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos aquí es en la figura, ¿no? Deformaciones hasta 0.012, ¿no? Y esfuerzos que llegan hasta 120 kilopascales. Luego tenemos otro antecedente, la de Oz, en el año 2014, y nos habla acerca de la elastoplasticidad de un suelo franco arenoso, ¿no? De la sabana en Venezuela. El conocimiento de las propiedades elastoplásticas es importante
para conocer las deformaciones plásticas y elásticas de un suelo, experimentando cargas estáticas y también cargas dinámicas, ¿no? En este estudio tenemos aquí en la figura 3 las relaciones de uno de estos parámetros elastoplásticos, que vendría a ser el módulo de Young, versus la humedad en el proceso de la deformación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en el eje X la humedad que va desde el 5% hasta el 18%. Y tenemos el módulo de Young que va desde 0 hasta 45.000 kilopascales. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que a mayor profundidad, ¿no? A mayor humedad, ejemplo el de 18%, tenemos que los módulos o el módulo elástico es menor, ¿no? También tenemos nosotros en la figura número 4 las relaciones de Poisson versus las deformaciones del suelo. Entonces aquí tenemos las deformaciones que encontramos en el eje X, que está expresado en porcentajes, que van desde 0 hasta 4.5%, ¿no? Y en el eje Y tenemos la relación de Poisson de 0.499 hasta 0.517. De igual manera, las deformaciones mayores, por ejemplo, a 4,5, las relaciones de Poisson también van en ese aumento. Tenemos otro antecedente también, el de Villanueva del año 2015, cuando habla acerca de la simulación de la construcción de un depósito de relaves filtrado y la validación de los parámetros de un modelo constitutivo en Ramahuayco, en Ayacucho. El trabajo básicamente consistió en realizar una simulación numérica, ¿no?, del depósito y validar un modelo constitutivo elastoplástico, ¿no? Se sustenta en la representación estimada de las deformaciones plásticas mediante estos módulos, ¿no? Al igual que en el caso anterior, pues tenemos aquí figuras, en la figura 5, del esfuerzo desviador versus las deformaciones axiales, según el modelo de Moore-Coulter. En la figura 6 tenemos esfuerzos desviadores versus deformaciones axiales, según Camp-Clay. Entonces tenemos allí tanto, aquí se exponen los ensayos realizados tanto en el laboratorio y también con las simulaciones que se realizan. ¿Cuáles fueron los objetivos? Se tiene un objetivo general que es determinar el efecto de la humedad en el comportamiento de suelos, según estos modelos elastoplásticos. También se presentan 3 objetivos específicos. Uno de ellos es determinar el efecto de la humedad en las propiedades físicas, en las propiedades mecánicas y en las propiedades elásticas. Las hipótesis también son 3, ¿no? Siendo la primera, la humedad produce efectos significativos en el comportamiento del suelo, según modelos elastoplásticos en el anexo D. También presento 3 hipótesis específicas, ¿no? Muy bien. El método, ¿no? El método es el deductivo, se midieron valores cuantificables. Este enfoque cuantitativo para la investigación, ¿no?, para la interpretación de resultados se utilizó un enfoque cualitativo. El tipo de la investigación fue aplicada porque busca conocer para hacer modificar la realidad y se predijo situaciones. El nivel también es explicativo y el diseño es experimental. Pues bien, población y muestreo, ¿no? La población empiezo primeramente hablando acerca del cuadrángulo de Huancayo, que es una superficie alrededor de los 3.000 kilómetros cuadrados y conformada por 45 distritos. La superficie presenta superficies accidentadas,
con y sin presencia de nivel freático. Las temperaturas son variables de 10 a 13 grados centígrados en los meses de junio y julio y presentan nevadas o granizadas, lluvias. Y en la zona de Puna, se inicia desde los 3.800 hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos una vista del lugar de extracción. Me estoy refiriendo al anexo de Talquío. El muestreo desarrollado fue de áreas o de superficie. Es por estratificación geográfica, ¿no? Estudia recursos naturales, como en este caso, que es el suelo. Para ellos he utilizado un mapa geográfico a escala y lo que se ha realizado es dividir esto en regiones, ¿no? Y se usa técnicas aleatorias. Ahí tenemos dos vistas de los puntos donde se han explorado y se han obtenido las muestras para el análisis, ¿no? Si observamos en la figura 9, lo que predomina es el material fino, ¿no? Al igual que en la figura número 10. Aquí tenemos la figura 11, el distrito 3 de diciembre, y bueno, donde también se ubica el anexo de Talquío, ¿no? Punto de investigación. En la primera etapa, cada distrito, ¿no?, se convierte en un universo, ¿no? En este caso, ¿no?, tenemos la municipalidad del distrito de 3 de diciembre, ¿no?, de una superficie de 20.2 kilómetros cuadrados. Tenemos una segunda etapa, identificados los anexos del Pirampi, Pinolia, San Isidro, Talquío y el Cercado Centro, ¿no? Aquí tenemos una vista, ¿no?, de esta zona de estudios, y también lo que vemos aquí es el tamaño de la muestra, ¿no? Bueno, el tamaño fue para explorar o investigar 19.91, que, bueno, lo trabajamos a 20 puntos. En los ensayos que se han realizado, ¿no?, los procedimientos de ensayo fueron realizados tomando en cuenta las normas, ¿no?, normas ACTM y las LMTC para cada ensayo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, para los contenidos de humedad, para la determinación de los límites líquidos, límites plásticos, peso específico volumétrico y los ensayos triaxiales. Ahí tenemos las normas y la cantidad de ensayos realizados en cada punto, ¿no? Los instrumentos, ¿no? Los instrumentos fueron instrumentos mecánicos y también otros electrónicos, ¿no? Tenemos ahí en la vista algunos de estos equipos que se han utilizado, como por ejemplo el equipo triaxial. Tenemos algunos mucho más pequeños, como en el caso de la Cope Casa Grande. Y también complementariamente tenemos el horno, bueno, tamices y espátulas como material, ¿no? Entonces, aquí tenemos los materiales que se han utilizado, probetas, espátulas, los que se necesitan. Los procedimientos, ¿no?, son medios o estrategias para recoger la información que se necesita. Entonces aquí tenemos algunos procedimientos, por ejemplo, para el caso del ensayo con el equipo TRIAX, ¿no? Entonces, tenemos ahí la muestra, ¿no? La muestra, tenemos ahí las cámaras de lucita. Ahí tenemos las probetas, ¿no? En la parte inferior ustedes pueden ver en la figura 15 las muestras, ¿no? Bueno, esta es una parte de todas las muestras que se han tallado y en algunos casos se ha tenido que remoldear. Los resultados, ¿no? En cuanto a las propiedades físicas, ahí tenemos la variación de los contenidos de humedad. Si ustedes observan, los contenidos de humedad, pues todos superan pues el 20%, ¿no? Siendo el más alto el de 31.43
Tenemos índices plásticos, siendo el menor el de 5,95, ¿no? Y llegamos hasta 11,1%. Entonces estamos hablando entre suelos de mediana plasticidad, ¿no? También se han determinado los índices de fluidez. Aquí tenemos algunos gráficos, ¿no?, que se han realizado en mérito a los resultados obtenidos, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, para este caso, ¿no?, los contenidos de humedad siempre en el eje X, para este caso, que varía desde el 22% hasta el 32%. Entonces vemos que a mayor contenido de humedad, pues también este IP o este índice plástico se va incrementando. Aquí tenemos algunas propiedades mecánicas. Por ejemplo, en el caso de, de la cohesión, del ángulo de fricción, que agrupados son los parámetros de resistencia al vapor. Entonces tenemos cohesiones relativamente, a ver, aquí empieza de 0,22, es el más pequeño, y llegamos hasta 0,35 kilogramos por centímetro. Bueno, los contenidos de humedad estamos conservando, y lo que se está mostrando son los resultados del grupo experimental, pero en este caso de la postprueba. Tenemos también un gráfico aquí en la figura 17 que habla acerca de la curva esfuerzo-deformación del grupo experimental postprueba. Tenemos también deformaciones un poquito más grandes, ¿no?, desde 0 hasta 0,08, ¿no?, y esfuerzos que llegan hasta aproximadamente los 500 kilopascales. Aquí tenemos en la figura número 18 las curvas de formación del suelo de un grupo experimental de la muestra número 4. Entonces lo que vemos aquí en lo que se refiere al eje Y, donde está ubicado el esfuerzo desviador, tenemos, por ejemplo, un punto máximo que supera los 120 kilopascales, y a partir de ahí ya vemos una respuesta plástica o etapa de falla, ¿no?, o el punto de falla, ¿no? Bueno, también estos esfuerzos han sido representados a través de los círculos de Moore, ¿no? Y ahí tenemos en la vista un grupo experimental de la postprueba, que es la muestra número 3. Aquí tenemos algunas propiedades elastoplásticas, ¿no? Por ejemplo, el módulo de elasticidad, las relaciones de Poisson, módulos de corte y las deformaciones, ¿no? Y si observamos, los módulos de elasticidad son relativamente bajos, ¿no? Estamos hablando de 330, de 160 hasta 920 megapascales, ¿no? Y también tenemos sus correspondientes a las relaciones de Poisson y módulos de corte. Entonces estamos viendo nosotros mostrando algunos resultados que se han realizado en el laboratorio, ¿no? Y eso nos va a ayudar bastante para el uso de estos módulos, ¿no?, y más aún para realizar las simulaciones. Bueno, aquí tenemos más resultados acerca de los contenidos de humedad, también del 24%, bueno, pero aquí en este caso se ha llegado hasta los 31,5, ¿no? Y los módulos de elasticidad también, ¿no? Tenemos que a menor contenido de humedad, bueno, a 22%, si lo queremos analizar desde ese punto, llegamos hasta 6,5 como módulo de elasticidad. Las simulaciones, ¿no? A partir de estos datos, a partir del conocimiento de estas propiedades físicas, mecánicas y elastoplásticas, nos ayuda a nosotros para que podamos empezar con una simulación y ver este comportamiento del elastoplástico del terreno. Bueno, para ello, para esta simulación se utilizó los resultados obtenidos mediante los ensayos, tanto del grupo control y experimental, ¿no?, con diferentes contenidos y humedad. Se aplicó el método de elementos finitos utilizando el software Plaxis. Entonces, bueno, en la figura tenemos una discretización, que es un proceso, ¿no?, que se debe realizar.
Bien. Nosotros aquí lo que estoy mostrando es una tabla, ¿no?, de los datos que se han necesitado para realizar la simulación, ¿no? Al lado en la figura 22, ustedes pueden observar la construcción de la fundación utilizando pues, las coordenadas, ¿no? Para ello estamos considerando cargas de 50, 20. Bien, como valor del módulo de elasticidad se ha utilizado 4000 kilonewton por metro cuadrado, relaciones de Poisson de 0,35, densidades de 17,45 kilonewton por metro cúbico, ¿no? Luego tenemos módulos de fricción de 14, las cohesiones de 34,32 y también módulos de corte. Y bueno, en cuanto a la permeabilidad, es muy pequeña, ¿no? Es 0,000. Aquí tenemos una figura que representa la malla deformada de un grupo, ¿no?, que en este caso es el grupo experimental. Bueno, lo que vemos aquí es cómo es que se deforma, ¿no?, o qué proceso sigue, ¿no?, lo que sucede en el terreno. Esta es una simulación cuando se le aplica una carga determinada. También estoy presentando la tabla 7 que habla acerca de los asentamientos, y en cuanto al grupo de control de la postprueba, tenemos que según la teoría de Moore-Coulomb, utilizando el software Plaxis, obtenemos 6,20 centímetros, ¿no? Y el grupo experimental postprueba 1,66, ¿no? Pues bien, las variaciones en los asentamientos, de acuerdo a los puntos de exploración, pues ha habido una variación, ¿no? Tenemos en la vista estos asentamientos, en este caso es un pavimento, ¿no?, en este anexo de Talquío, y básicamente vemos allí el problema, ¿no?, el problema que se mencionaba ahí mismo, ¿no? Bien, frente a estos problemas, frente a estos asentamientos, propone algunas condiciones para poder controlar ellos. Uno de ellos es la construcción de columnas de gravas de 1 metro de diámetro por 3 metros de altura. Claro está que depende su sección, ¿no? Depende mucho de la carga aplicada, ¿no? Para este caso vamos a seguir considerando los 50 y los 20 kilonewton por metro lineal. Entonces, cuando yo aplico esta carga y se refuerza, ¿no?, con esta construcción, pues lo que vemos ahora nosotros, de acuerdo a la simulación, lo que vemos es que los desplazamientos disminuyen considerablemente. No es como en el primer caso. En este caso, si usted observa con esta columna, pues estos desplazamientos han mejorado considerablemente. Aquí tengo la tabla 8 acerca de los valores de los datos que se han obtenido con esta disminución, ¿no?, de los asentamientos. Inicialmente se demostraba este valor de 6,20 y de 4,30 centímetros, ¿no? Con la aplicación de estas columnas, fíjense, ha disminuido, ¿no? 6,20 a 4,02 y 4,38 a 2,80. Entonces, bueno, esto hay que continuarlo y lograr menores o desplazamientos. En cuanto a las hipótesis, ¿no?, la hipótesis nula se planteaba de la siguiente manera. El incremento del contenido de humedad no genera significativamente la variación de las propiedades físicas de los suelos. Como alterna, el incremento del contenido de humedad sí genera significativamente la variación de las propiedades físicas de los suelos.
Entonces, también se ha hecho la contrastación de hipótesis y ahí podemos ver nosotros el resumen de ello, ¿no? En cuanto para cada caso, ¿no? Bien, este es otro resumen acerca de algunas propiedades, tanto de la postprueba como de la preprueba. Bien, en cuanto a la discusión de resultados, ¿no? De acuerdo a los hallazgos encontrados, se acepta la hipótesis alterna general, que establece que el incremento del contenido de humedad sí genera significativamente variación en la simulación del comportamiento elastoplástico de los, ¿no? Entonces, esa es la primera. En cuanto a la segunda, diría que respecto a la humedad también genera significativamente variaciones en las propiedades mecánicas y por consiguiente también en las propiedades físicas. Ahí tenemos algunos datos de algunos investigadores con los cuales se ha corroborado esta investigación. Finalmente les presento las conclusiones. El contenido de humedad produce efectos significativos en la simulación del comportamiento elastoplástico y mediante su trayectoria se determinó estas propiedades. Es el módulo de elasticidad, uno de los valores más influyentes en los desplazamientos del suelo. Mediante la simulación que se puede predecir diferentes comportamientos en los suelos bajo diversas condiciones como fueron la carga horizontal y la carga vertical. Forma de cimentación, la simulación determinó los desplazamientos del suelo, siendo sus resultados superiores al mínimo permisible. Frente a este problema se ha planteado el uso de columnas de gravas con arenas gruesas y de esta forma se observa que disminuyen los desplazamientos. También se ha determinado que el contenido de humedad produce efectos en las propiedades físicas, tales como las densidades, los límites de consistencia, y el cual produce pues cambios, ¿no?, en el comportamiento del suelo, reduciendo el tramo elástico, ¿no?, próximo al tramo plástico. En este último se tienen suelos con plasticidad y los suelos de mayor deformación son aquellos que tienen mayor contenido de humedad y menor densidad. También con respecto a las propiedades mecánicas se observa que las fuerzas de cohesión son grandes y esto se debe al tamaño, forma de las partículas de suelo, que en su mayoría están formadas por partículas de limos, arcillas, arenas finas. En cuanto a los parámetros elastoplásticos, los módulos pequeños refieren a partículas pequeñas y son los que conducen a mayores desplazamientos, ¿no? Las tres propiedades son necesarias para determinar el comportamiento de los suelos. Mediante la simulación usando el modelo de elementos finitos, los modelos elastoplásticos proporcionaron un análisis de las deformaciones elásticas y plásticas, brindando un análisis más adecuado del comportamiento del suelo. También se realizan se proponen algunas recomendaciones, y una de ellas es usar el método de elementos finitos mediante el programa computacional, ¿no?, para la simulación de los comportamientos elastoplástico del suelo y la predicción de desplazamiento. Y también se está recomendando para estas condiciones diseñar columnas de gravas con arena gruesa en referencia a los suelos blandos, con y sin presencia de nivel freático. Aplicar esta metodología estudiada para el distrito, caracterizando sus propiedades principales. Aplicar también los parámetros mecánicos para obtener la carga de falla en condiciones drenadas y no drenadas. Asimismo, mediante la simulación de la curva carga-desplazamiento. Establecer parámetros elastoplásticos para los suelos, ¿no?, mediante los ensayos. Bueno, en este caso he utilizado el equipo triaxial y realmente fue una gran experiencia y espero haber contribuido con un granito de arena a
de repente proponer alguna solución frente a este problema encontrado, ¿no? Gracias. Bien, bueno, agradecemos a la doctora Betty Condori. Muchísimas gracias por su participación en esta jornada. Y sí, abrimos el tiempo de preguntas para que la sala pueda realizar alguna consulta que tenga respecto al tema que se acaba de exponer. Igualmente, invitamos también a todas las personas que están siguiendo esta transmisión que pueden dejarnos sus comentarios, alguna duda o consulta que tengan a través del Facebook oficial de la Universidad Nacional de Jaén. Bien, bueno, no hay consultas por parte de la sala. Doctora Betty, muchísimas gracias por su participación en esta tarde y por ser parte de esta tercera jornada internacional que viene realizando la Universidad Nacional de Jaén. Gracias, muchas gracias. Un abrazo.